Mi nombre es Jean Notil. Yo soy de Haití. Yo salí de Haití en 2016 y regresé a Chile. Y en Chile no fue tanto mal, pero me fue un poquito bien, un poquito, tú sabes, la vida un poquito fácil, un poquito difícil. Y por el tema del papel yo dejé el Chile, porque cuando uno postula por su documento, uno puede pasar 1 año, 2 años, no lo entrega. Y por eso todos los haitianos yo creo que están dejando el Chile, no es porque el país está... Y le encuentro un poquito difícil, pero no tanto. Pero por el tema del frío también, los haitianos y el tema del papel también no quieren quedar en Chile. Por eso está regresando a otro lado para ir a México. Pero tiene que pasar muchos países para llegar. Está difícil, uno tiene que subir en motor, pasa muchas cosas. Cuando lleguemos a Ipiales, uno tiene que descansar, entrar al hotel. Y cuando entremos en el hotel, uno paga $10 por familiar, una habitación. Pero ahí yo estaba mejor, pero porque no hay pasaje. Dice no hay pasaje. Para mí hay pasaje, pero la gente lo quiere abusar como inmigrante. No lo vende el pasaje a los haitianos. Uno tiene que durar una semana, y cuando dura una semana es muy difícil, muy complicado para nosotros, porque tú tienes que pagar el hotel, tienes que comer y la comida no son baratos y el hotel no son baratos. Y después uno si no encuentra el pasaje, tú tienes que ¿cómo te digo? Tienes que buscar un taxi, tú tienes que pagar $40. Si no hay personas que pagan $200, hasta puede llegar Pasto. Y cuando llegue Pasto es lo mismo. Hay personas que pagan $300, $200. Y cuando llegue en el camino con el chofer dijo, baja, cruza este lado y yo voy a esperar adelante. Y después el chofer se devuelve, la plata se pierde. Y la persona... Tú sabes, es una cosa muy difícil, muy complicada. Yo quiero para mí que se arregle la situación. La persona que viene atrás, para que no pase igual como yo. Llegué en Cali, cuando llegué en Cali lleguemos a las 10 de la noche. Y cuando llegué a las 10 de la noche, cuando yo fui a pedir el ticket del pasaje del bus, la gente me dice, anda para acá, anda para allá, anda para allá. Cuando uno fui allá, esa persona dice para allá, para aquí, para allá. Eso como un abuso para mí. Y cuando viene el paisano de ustedes, anda con nosotros, entra fácil y lo vende. Y a nosotros no lo vende. Si encuentra alguno que le vende, por ejemplo, lo vende para pasado, tú tienes que pasar pasado mañana o otro día. Me siento un poquito triste, yo no quiero que pase a los demás que vienen atrás, porque nosotros estamos de pasaje, yo quiero que en Colombia, no por todo lado, porque aquí en Nicoclín trata muy bien a nosotros, pero allá en Pasto, ese es como un infierno, como trata a nosotros. La persona pierde su plata, es muy difícil, porque si no tiene plata, tiene que llamar a la familia que manda plata para que pueda comer y para poder seguir el viaje. Y hay muchas personas que pagan un traslado como taxi y se pierde la plata también, porque antes me dije, la cosa estaba bien fácil, no sé qué pasó ahora, está muy complicado. Mi destino quiere llegar al México, hasta México. ¿Y allí qué piensas hacer? Aquí empiezo a trabajar porque en México se queda un poquito cerca a mi país. Uno pide viaje más fácil, porque yo tuve 5 años en Chile
Por el tema del papel, yo dejé el país porque no pude ir a ver mi familia. Mi papá se murió en Haití. Yo tuve muchas cosas difíciles en la vida, no pude ir. Esa es una cosa que es muy grave. Porque si yo tenía el papel, yo puedo ir, pero no tengo el papel, por eso yo quiero ir allá para poder regresar en mi país, a ver mi familia. ¿Ya?